Bienvenidos mis hermanos, muy buenas tardes. Hoy 5 de febrero del año 2026. El Señor tiene una palabra poderosa para tu vida. Hoy te saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Aquel que está con sus brazos abiertos, esperando a aquel que no lo conoce. Amén. Lo creemos. Si estás aquí no es casualidad, es porque Dios te ha traído a este lugar para que escuches palabras frescas de su boca. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. La enseñanza del día de hoy la hemos titulado El espíritu inmundo que vuelve. Nos vamos a basar en el libro de Mateo, esta enseñanza la tenemos en dos libros. La tenemos en Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45, como lo tengo acá señalado, el 43 al 45, y también la tenemos en el libro de Lucas. Amén. Esta se encuentra en el capítulo 11, versículos 24 y 26. Está acá. ¿Se puede apreciar allí? Bien, la tenemos acá. Pero vamos a trabajar con la del libro de Mateo. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a la mala generación. Palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. Al igual que en las palabras anteriores que aparece en este mismo libro, esta misma parábola se encuentra en el libro de Lucas y son prácticamente iguales. Pero vamos a explicar claramente lo que significa esta parábola de un modo más profundo. Amén. Así que hermano, hermana, prepárese en esta tarde, porque va a comer un alimento sólido. Amén. No es un alimento de bebé, es un alimento sólido para su crecimiento. Amén. En el nombre de Jesús. Lo primero que debemos ver en el versículo 43 es que Jesús da por sentado que en este versículo no hay una posesión demoníaca como tal.
¿Bien? La expresión de espíritu es del estado de ese hombre en ese momento, como fue encontrado. Amén. Podemos ver que el espíritu inmundo sale de este hombre y comienza a andar por lugares secos, buscando reposo. Pero para explicar esto es necesario ver este mismo libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22, donde dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Se hizo gran bonanza en este lugar con este milagro. Los demonios son echados fuera de una persona, pero ellos comienzan a buscar un lugar de reposo. Pero la idea original es que ellos se preocupan por encontrar un refrigerio. Amén. Y ellos comienzan a demandar un lugar donde ellos puedan cesar de estar vagando por esos lugares. Por eso el versículo 43 que vemos acá termina diciendo que no haya reposo y descanso. 44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Este espíritu inmundo sale de su casa y comienza a vagar por lugares secos, por lugares áridos, viendo dónde reposar. Y él mismo se dice: volveré a mi casa, que era la morada donde él habitaba anteriormente, de donde él había salido. Pero cuando él vuelve no llega solo, él llega con muchos más. Él llega con muchos más. Quiere decir que su alimento como tal es el cuerpo humano. Y fuera de allí, para él es un lugar árido, es un lugar seco, es un lugar que no tiene alimento para él o para ellos. Porque él se alimenta de nosotros. Amén. Sigue diciendo el versículo 44 que cuando llega a casa, o sea, el cuerpo donde él habitaba anteriormente, que fue abandonado por alguna u otra razón, él sabe de dónde salió. Claro que sí. Ellos son muy conscientes de dónde salieron y de la realidad que ese hombre o esa mujer estaban viviendo. Él ve lo que ese hombre o esa mujer ve, oye lo que ese hombre o esa mujer oye, escucha lo que habla esa persona, sabe a todos los lugares que va, conoce sus hábitos, sus costumbres, pero no sabe lo que piensa
porque no son omniscientes. Amén. El Señor sí es omnisciente, los espíritus no. También dice el versículo que el espíritu inmundo encuentra la casa desocupada, hermano. Quiere decir que esa casa está en un reposo. Está en un reposo. Tiene una vacante disponible para poder ser habitada nuevamente. Y él también añade que la casa está barrida y adornada. Barrida y adornada. ¿Qué quiere decir? Que también se encuentra decorada. Quiere decir que esta casa está libre, está ociosa, está limpia. Imagínate que tiene lámparas, cortinas, todo lo que necesita, o lo que se necesita. La casa soñada, pues, para ese demonio. Es decir, que es el lugar perfecto para él poder habitar nuevamente. Y poder salir de ese lugar seco y árido donde él estaba vagando. Lo más penoso de esto es que Dios quiere que meditemos en esto, que reflexionemos en esto. De que la casa esté así. De que la casa esté adornada. De que la casa esté limpia y esté desocupada. Esto trae una consecuencia, hermano y hermana, que la casa esté así. Esto trae una consecuencia. Si leemos el versículo 45, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Pero no son espíritus cualquiera. Dice que son espíritus peores que él. Y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos hace reflexionar que puede ser ese creyente que recibe a Cristo con gozo en su corazón, pero que no hace nada por conocerlo, que quizás vaya a la iglesia los domingos, pero que no tiene intimidad con Jesús, que no abre la palabra, que la Biblia permanece empolvada toda la semana y el domingo comienza a recordar dónde está. A ver dónde está la Biblia, hermano, que me va a llevar el domingo. Esto es lamentable. Al final de esta parábola, Cristo dice que así también acontecerá a esta mala generación. Una generación dañina, enferma, culpable, viciosa, diabólica, pecadora, perversa y mucho más que tenemos los seres humanos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Cuando realmente
no nos llenamos de Él. Esta generación perversa corresponde también al versículo 22 de este mismo capítulo. Esta misma generación. La gente quedó atónita, dice acá. Vamos a leer un poco más de este que está acá. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esta es la misma generación, hermano. Pero aquí la pregunta más importante, o una de las tantas preguntas que tenemos, o que debemos hacernos, es, ¿quién tiene esa casa barrida y adornada? Cristo reprende a aquellos quienes solamente lo seguían para ver sus milagros, para ver las maravillas que él hacía. Y en vez de responder a esos milagros y maravillas, prodigios que él hacía, Cristo diriges tu necesidad a la salvación. Muchas personas aparentemente, por su exterior, parecen tener una vida en orden. Parecen ser moralmente, los ves y parecen muy correctos. Muy correctos. Pero ¿realmente serán correctos? ¿Realmente han confiado en Cristo como su Señor y Salvador? Sus almas realmente son desocupadas para que pueda morar allí el Espíritu Santo. Ellos pueden recibir a Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador. Amén. Y expulsa al demonio, a los demonios que llegan allí. Y comienza a habitar el Espíritu Santo en él o en ella. Pero si eso no es alimentado, entonces ellos están abriendo puertas para que haya una invasión demoníaca. Vamos al libro de 2 Corintios 6, 16, amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Lo tenemos acá. Dice así:
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como dijo Dios, o como Dios lo dijo. Continúa aquí. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quiere decir que desde el momento que recibimos a Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Yo hago una pregunta. ¿Son cristianos aquellos de quienes salió el espíritu inmundo y luego vuelve? ¿Serán? ¿Realmente? Eso lo vamos a responder filtrándolo con las Escrituras en esta tarde. Amén. Una implicación clara la tenemos en el libro de Corintios, capítulo 6, versículos 15 y 16, donde nos dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Como lo acabamos de leer. La salvación trae libertad. Y lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 15. Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Se ve acá. Donde nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Pablo dice otra cosa en el libro de Romanos 8. Romanos 8, capítulo 37. De Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Primera de Corintios, (15:57), acá, nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que por medio de Él obtenemos la victoria. Es Él quien nos dirige. Es Él quien marca esos pasos que nosotros debemos dar. Dios siempre nos dirige, siempre, en todo momento, Él nos dirige. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si nosotros hemos vencido lo malo, es por Él. Es porque es Él quien lo ha vencido. Es porque dentro de nosotros habita un espíritu mucho más grande que todo. El Espíritu Santo es mucho más grande que Satanás. Y esto que te hablo lo podemos confirmar por la palabra, amén. En Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 4, amén. Comienza aquí. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que aquel que está en el mundo, hermano, hermana. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo cuando ese espíritu inmundo vuelve en ese creyente? ¿Dónde está el Espíritu del Señor cuando ese espíritu vuelve? ¿Dónde está? ¿Cómo es que muchas personas pueden afirmar verdades gloriosas y creer que los demonios pueden habitar en un genuino creyente? ¿Cómo? Podemos ver en Primera de Pedro, que nos ilustra Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. Entonces Cristo reina en la vida de ese creyente o de esa creyente. Esa persona es cuidada por el poder de Dios. Por lo tanto, el maligno no la puede tocar. Si está realmente amalgamada al Señor, no la puede tocar. Cuando el Espíritu Santo vive en una persona, ningún demonio puede tener estadía en ese sitio, en ese templo. Porque la morada de los demonios es solamente una evidencia clara de que ese supuesto creyente tiene la casa vacía. En un momento recibió a Cristo, pero su casa está vacía. No hay conocimiento, no hay oración, no hay cimientos, no hay nada. ¿Qué nos muestra Dios en estos versículos? ¿Qué nos muestra Dios en estos versículos? Que aquel que es liberado de un demonio no lo hace realmente cristiano, hermano. Y me disculpa que le diga esto, pero es la verdad. No lo hace realmente cristiano.
lo hace libre de ese demonio en ese momento. Una persona cristiana, cuando cree realmente, fervientemente en Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, esa persona busca intimidad con Dios, busca estar más pegado a Él, conocer más de Él, busca de una manera muy ferviente su presencia, disfruta el tiempo de alabarlo, bendecirlo, exaltarlo, aprender por medio de su palabra, orar y estar con Él en todo momento. Es algo que anhelas con tu corazón, con tu mente, con tu alma. Tu alma clama su presencia. Eso es para esta persona que realmente se arrepiente y se convierte. Y hay algo muy triste que sucede acá. Y es que cuando este demonio llega a la casa, la encuentra barrida y adornada, como dice acá, ¿no? Aparentemente barrida. ¿Y adornada de qué? Adornada de ese hombre o esa mujer que va a la iglesia, aparentemente tiene un testimonio bueno, pero que todo es fachada, porque es un adorno. No es algo que realmente vive. Su interior está vacío. Su interior está falta de Dios. Pero el asunto no es solamente eso, sino que recordemos que ese demonio que fue expulsado allí viene con 7 más peores que él. Quiere decir que si antes era mentiroso, ahora no solamente vas a ser más mentiroso, sino que vas a ser engañador, vas a criticar a tu prójimo, de pronto puede entrar la lascivia en ti. Quizás entra el espíritu de religiosidad. Quizás te crees más que otro. Infinidad de cosas que pueden entrar allí. Porque Él no viene solo. Él viene con 7 peores que Él. Lo dice la palabra. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra. Cuando realmente tú tomas en serio esto de recibir al Señor como tu único y Señor, tu único Señor en tu vida, tu único verdadero Salvador, y comienzas a buscar de Él, Él va a dirigir tus pasos. Él va a dar solución a muchas incógnitas que tienes en tu vida. Él te va a aclarar cosas que jamás te imaginaste. Si comienzas a intimar con Él, vas a poder escuchar su voz. Tus oídos espirituales van a ser abiertos y vas a ser más susceptible a la voz del Espíritu Santo, que sin duda
anhela hablarte. Pero para eso es necesario conocerlo. Si no lo conocemos, nada de esto que he mencionado se puede dar. Él te va a dar discernimiento espiritual. Te va a dar fe. Te va a dar esperanza. Y vas a entender muchas cosas que antes no entendías, porque tus ojos espirituales van a ser abiertos. Vas a ver los problemas, las vicisitudes, dificultades, desde un lente distinto. Porque Él te va a mostrar cómo Él la ve, para que tú puedas reposar en Él todos esos problemas, todas esas preocupaciones, todo aquello que te aqueja, todo aquello que no te deja dormir. Y esta tarde el Señor está tocando a tu puerta. Una vez más. Toc, toc. Tocando a tu puerta. La decisión solamente puede ser tomada por ti. Yo no sé quién te ha traído a este lugar, si realmente conoces a nuestro Señor y te has apartado de su casa, le has dado la espalda, no sé, le has fallado, no lo sé. Quizás no lo conozca, tampoco lo sé. Él sí lo sabe. Y si Él te ha traído a este lugar, es porque Él sabe que tú necesitas de Él. Él no necesita de ti, tú necesitas de Él. Él es Dios, pero nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros sí necesitamos gozar de esa cobertura que solamente Él puede darnos. Gozar de ese amor que solamente Él puede darnos. Que Él pueda llenar esa habitación que quizás llenabas con vicios, con compras exageradas. Quizás la estaba llenando con una persona equivocada que te hacía daño, pero que tú creías que estaba llenando ese vacío. O quizás la estabas inventando, te estabas inventando una vida que no tiene ante los demás. Quizás la estás llenando con redes sociales, pornografía. Hay muchas maneras de tratar de llenar esa habitación que solo Dios puede llenar. ¿Sabes por qué? Porque es que solamente Dios tiene la llave de esa puerta. Solamente Dios tiene la llave de esa puerta. Y aunque tú trates de llenarla con lo que te puedas imaginar, no hay ni habrá manera. Ni hay ni habrá manera. Porque todo eso es temporal, todo eso es efímero. Pero Él, en su inmenso amor, es eterno. Es eterno. Si esta tarde Dios ha tocado tu corazón y realmente quieres entregarle tu vida al Señor, este es el momento. Quisiera que hiciéramos una pequeña oración guiada, pero hazla con fe.
Hazla con convicción, creyéndolo realmente en tu corazón. Que no sea algo por repetir, no. Algo vano, no. Algo que realmente sientas en tu corazón y que sea para Él. Para Él. Señor Jesús, aquí estoy en esta tarde que tú has hecho para mí. Te recibo a ti como mi único y verdadero Salvador. Reconozco que he pecado contra ti, que he hecho más que lo malo ante tus ojos, Señor, que he caminado en contra de tu palabra. Por eso te pido que tengas misericordia de mí. Y puedas perdonarme en esta hora, en este momento. Te pido que puedas limpiarme con tu sangre preciosa y hacerme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. De aquí en adelante quiero aprender a caminar contigo de verdad, de corazón. Yo prometo seguirte. Prometo seguir tus pasos y no desviarme de ellos. Enséñame a caminar, a obedecer y hacer tu voluntad y no mi voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que sepas que si has hecho esta oración por primera vez o te has reconciliado con el Señor, simplemente en este momento hay fiesta en los cielos. Mi corazón se regocija mucho, porque dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Con uno solo que se arrepiente. No se necesita mucho, se necesita uno, dice. Si son más, mejor. Pero dice que con uno hay fiesta en los cielos. Así que puedes estar por seguro. O estar seguro que en este momento en los cielos hay fiesta. Porque tú te arrepentiste. Porque tú llegas a los pies de Cristo. Porque tú vas a comenzar a caminar con Él de una manera distinta a la que estabas caminando hace unas horas. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Quiero en esta hora primero que nada orar por ti, por tu vida, por tus necesidades. Si tienes necesidades, colócala en el chat. Vamos a orar por aquello que te preocupe. Es su palabra que debemos orar los unos por los